Hola, queridos amigos. A nombre de Médicos Unidos, me da mucho gusto hacer esta entrevista que me llena de entusiasmo y de inspiración, porque tengo el privilegio de conocer a un médico, cirujano pediatra, que ya nada más con eso, para mí es admirable, sino que además este médico, Rubén Álvarez, que es un médico maravilloso como médico, con un currículum impresionante, pues además es mi amigo y tanta admiración le tengo porque sé que ustedes, al igual que yo, van a quedar admirados y sorprendidos de la vida tan intensa que ha llevado Rubén Álvarez. Rubén, muy buenos días. Yo quisiera que te presentaras. ¿Quién eres tú? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Yo nací en la ciudad de Comitán, Chiapas. Mi nombre es Rubén Martín Álvarez Solís. Soy de origen, pues podríamos decir, humilde. Mi familia de medio socioeconómico era bajo. Mi mamá era profesora y un gran ejemplo para todos nosotros, mis hermanos. Y mi papá era chofer de un camión. Pero mi mamá solo había estudiado hasta la preparatoria. Y para mí es la mujer más hermosa, más luchona y la que nos dejó grandes ejemplos y sembrados en nuestro corazón, en mis hermanos y a mí. Nosotros somos 9 hermanos. Cuando mi mamá estaba trabajando como maestra, le pesaba mucho porque solo había terminado la prepa, después de haber tenido 9 hijos. Y entonces, mi mamá, llegaba su cheque en la quincena y decía MNT, maestra no titulada. Y eso le hería mucho su orgullo. Y entonces mi madre se puso a estudiar la normal. Y estudió la normal para ser profesora, yéndose a la ciudad de San Cristóbal todos los fines de semana, presentando sus exámenes en julio y agosto, con sus 9 hijos, con un marido, pendiente de la comida, pendiente de todo lo demás. Después de eso, es grato, o sea, que mencionarlo, su gran ejemplo continuó porque después de terminar la normal hizo la licenciatura en educación primaria. Pero no contenta con eso, ella estudió la maestría en educación y luego también hizo diplomados e incluso un doctorado. Es un gran ejemplo para todos nosotros, mis hermanos, que lo único que, sin que hubiera competencia ni obligación de parte, ni nos obligaban a estudiar ni a trabajar, era un aprendizaje celular casi, o como decimos, por ósmosis. Nos gustó mucho estudiar y leer desde pequeños. Todos mis hermanos, con la gracia de Dios, tienen su carrera, la mayoría con doctorado. Todos son muy buenos y algunos en muy buenas posiciones en su profesión que escogieron. Yo estudié en la ciudad de Comitán, Chiapas, hasta la preparatoria. Y resulta que en la preparatoria me mandan al Hospital General de Comitán para hacer mi servicio social, porque yo escogí la rama de químico-biológicas. Hasta ese momento yo no sabía qué quería hacer para estudiar. Pero resulta que en el hospital era demasiado el trabajo. Y como siempre, los médicos internos estaban hasta el tope de trabajo. Entonces ahí me hice muy buena amistad con los médicos internos, que los recuerdo muy bien, el doctor Belmonte, el doctor Neri Cancino, el doctor Virgen, el doctor Jaramillo, y todos ellos eran los médicos internos. Y entonces me decían,
oye, ¿me ayudas con las curaciones? Pues si me enseñan, sí, y con mucho gusto. Y entonces yo llevaba el carrito de las curaciones los primeros 2, 3 días y ya después me dejaban a mí las curaciones de los pacientes, de las heridas de los pacientes. Y de ahí empecé el gusto por la medicina. Y ahorita que vienen a mí esos recuerdos, recuerdo mucho ese paciente que se llamaba Maclovio. Maclovio era un campesino de la sierra que estaba herido de bala y tenía colostomía y la herida se le infectó y se le abrió. Entonces casi nadie lo quería curar. Y entonces me decían, ¿vas a curar a Maclovio? Sí, yo lo curo. Y todos los días yo pasaba a curar a Maclovio, le ponía su miel, lo vendaba, platicaba con él. Y ya me platicaba la experiencia que había tenido. Y lo que pasa es que un terrateniente le quería quitar su tierra. Y él dijo, no, me la vas a quitar y la voy a defender en aquel tiempo. Y resulta que Maclovio se parapetó en su choza, en su casa, sacó a su familia antes y se agarró a tiros con los que llegaron a quererlo sacar de su terreno y de su casa. Y creo que mató a 2 o no sé cuántos más. De tal manera que él, herido de bala, lo llevan al hospital. Y estaba ahí, en la puerta habían 2 policías cuidándolo siempre. Y bueno, yo era el encargado de curarlo todos los días. Y ahí fue donde me nació el querer ser médico. Porque un día llego y me tocan las curaciones y ya voy con mi carrito. Y cuando llego a la cuarto donde estaba Maclovio, no veo los policías. Y los policías. Y entro y no veo a Maclovio, yo asustado. ¿Qué le habrá pasado? ¿Se murió? ¿Qué le pasó? Y empiezo a preguntar, ¿qué pasó con Maclovio? Y resulta que Maclovio, aprovechando la noche y como ya estaba mejor, por la ventana se peló, se escapó del hospital y eso me dio muchísimo gusto, no sabes cómo lo disfruté. Qué bueno que se fue Maclovio. Y entonces me pasaron muchas más experiencias ahí en el hospital. Me acuerdo de los casos, como que quedaron muy fijos en mi mente. Y yo dije, voy a estudiar medicina. Me encanta medicina. Y desde ahí tuve un sueño que lo he cumplido parcialmente, porque la idea mía era poder estudiar medicina para regresar a mi pueblo o a los pueblos pobres y ayudar a la gente a curarse. Y pues ese sueño pues se ha visto truncado porque lo he realizado parcialmente, de alguna manera, queriendo curar mi conciencia, trato mejor a los pobres que a los ricos y a veces, bueno, debería ser parejo, ¿verdad? La cosa está de que así fue como yo dije, voy a estudiar medicina. Entonces, ¿sí? Fíjate que ahora entiendo. Tú dijiste que venías de una familia pobre, pero te quiero corregir. No se puede ser pobre cuando se tiene una madre tan admirable. Yo creo que es una gran riqueza la que tú recibiste y una gran responsabilidad. Y la han entendido tanto así, no solamente tú, sino tus hermanos, y que pues definitivamente eso ha moldeado en cierta forma tu forma de ser y tu compromiso en tu profesión y con la sociedad y los pacientes. ¿Y cómo fue que te hiciste cirujano pediatra? Sí, entonces yo esa imagen de mi mamá, de esa mujer luchadora, triunfadora, nos hizo a nosotros, me hizo formarme nos hizo a todos de una forma natural, porque no fue obligado ni a la fuerza. Yo me tuve que ir a la Ciudad de México igual que todos mis hermanos, con una mano adelante y una atrás. No teníamos dinero. Entonces, lo primero que tenías que hacer antes de entrar a la escuela de medicina era buscar trabajo. Porque si no, no tenías para vivir. Recuerdo que decían mis hermanos, mira, el primer mes no pagas renta
y puedes comer lo que hay en el refri, tranquilo. Pero el segundo mes te toca la tercera parte de la renta. Y si quieres comer, pues lo tienes que comprar. Entonces lo primero que tenías que hacer llegando era trabajar. Entonces yo toda mi carrera de medicina, que fueron 7 años, trabajaba la mitad y estudiaba la mitad. Estudié en el Instituto Politécnico Nacional y entonces era ir a la escuela e ir a trabajar, ir a la escuela, ir a trabajar. Trabajé de muchas cosas. Fui en una farmacia, empecé de dependiente, luego de cajero, luego de gerente, luego tenía las 3 farmacias que eran de un solo dueño. Trabajé como office boy, trabajé de afanador, limpiando pisos, de todo, ¿para qué te digo más, no? Pero eso me fue marcando. Tuve la necesidad de pedir muchas becas y recuerdo que la sociedad de alumnos del Poli, ¿cómo tu beca? Nomás llegando me dijo, vienes de Chiapas, aquí está tu beca. Me dieron mi beca económica y mi beca alimentaria, porque el platillo valía 50 pesos, para ti vale 25. Ya tenía yo 2 becas. Luego alcancé otra beca de la fundación, una fundación que era de religión bautista. Me volví bautista por la beca. Todo lo hacía yo para tratar de mantener la posición. Y terminé la carrera de medicina de la Escuela Superior de Medicina en el casco de Santo Tomás, que por fortuna éramos médicos, cirujanos y parteros. Y entonces ya después de ahí yo me fui a hacer el servicio social en un pueblito que se llamaba la Colonia Francisco y Madero, por San Bartolo Morelos, allá atrás de Atlacomulco. Un lugar pobre, un lugar olvidado de Dios, y yo creo que de todos los políticos, porque ahí las casas son de piedra, no hay piso, todo es puro polvo. Para ir a ver a los pacientes tenía que ir a caballo, y ahí tengo muchas experiencias que hice, partos, atenciones, pero todo era a caballo. Inclusive 3 veces me tiró el caballo, porque la gente llegaba con 2 caballos, uno con que llegaban a pedirme la consulta y otro caballo para que yo fuera a verlo. Y siempre me subía yo a caballo con mi mochila o mi maletín negrito para ir a ver a los pacientes. Esa fue una experiencia maravillosa que algún día quisiera yo relatarla, de tantas experiencias bonitas que tuve con mis pacientes. Bueno, luego de ahí, antes de terminar el servicio social, pues presento el examen de residencias. Como tenía mucho tiempo para estudiar, pues a la primera lo pasé. En ese entonces habían colas para escoger la carrera y yo quería algo de cirugía y me gustaba cirugía o ginecobstetricia. Pero cuando llego a la ventanilla me dicen, no, ya cirugía ya no hay. Gineco, no, ya volaron. Me quedan 3 de pediatría y los demás es radiología, patología. Deme la de pediatría, deme la de pediatría. Ya me dieron la de pediatría. Y para escoger me dieron 5 lugares.